Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mí. Le dan ataques terribles, una vez se cae en la lumbre y otra muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráigame aquí el muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque le falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fuerza de la fe, la importancia de lo que nosotros tengamos de confianza absoluta en el Señor, porque la fe es la expresión en la confianza absoluta en el Señor, porque lo hemos conocido y lo hemos reconocido como el Cristo resucitado en nuestra vida, que ha venido a transformar nuestros corazones, nuestras situaciones, nuestro pecado en gracia y nuestro caminar perdidos en el mundo, en el caminar hacia la patria celestial, que es la casa del Padre. Es decir, que la fe es el instrumento necesario que Dios nos ha regalado como don del Espíritu Santo, para que nosotros, adhiriéndonos totalmente a Cristo, podamos caminar en la voluntad del Padre, pidiendo lo que el Padre quiere que nosotros pedamos, para que sea siempre en sintonía con su voluntad, con su amor, porque Dios no puede querer algo que vaya más allá de nosotros mismos, ni nosotros podemos querer algo y pedir algo que no es de la voluntad del Padre, sino que acontece en la fe una sintonía profunda entre la voluntad del Padre y nuestra voluntad, entre el que pide y el que escucha, entre el que necesita y el que concede. Y por eso el Señor le dice a los discípulos cuando se quejan: oye, nosotros hemos rezado, hemos pedido y nada, porque le falta la fe. Pues yo le aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Y entonces nada sería imposible para ustedes, así mismo como acabamos de proclamar. Y esto me hace recordar este ejemplo de la semilla de mostaza con la parábola del reino, que equipara a Jesús en otro momento del Evangelio, el reino, a una semilla de mostaza que, aun siendo chiquitica, después se desarrolla, se transforma en arbusto de tal magnitud que los mismos pájaros pueden acobijarse en su sombra y albergar en ella. Es decir, que la fe tiene una característica: siempre está en crecimiento. La fe se recibe por el Espíritu como una semilla en nosotros y se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y en la profundidad de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestro ser interior, que después va acondicionando toda nuestra fuerza para lo que es la realización plena de lo que Dios quiere para con nosotros, para que nosotros podamos querer lo que Dios quiere para nosotros y nosotros poder pedir lo que Dios quiere que sea lo mejor para nosotros, es decir, el bien común, el amor. Pero aquí también tenemos otra característica fundamental.
La gente acude diciendo, cónchale, sus discípulos no han hecho nada, prácticamente. Y Jesús dice, ay, ¿hasta cuándo voy a estar con esta gente incrédula y perversa? ¿Y en qué sentido lo dice? ¿El Señor se pone bravo con los discípulos? No, el Señor lo que hace es justamente motivar la fe de la gente, porque aunque los discípulos pudieran haber fallado en su falta de fe, en su poca fe, falló también la comunidad, que no supieron pedir y no supieron tener la plena confianza en el Señor, por lo cual fue una falla común. El acto milagroso de la curación, de la sanación, de la liberación, de la transformación que el Señor realiza en nosotros, en nuestra vida, ese acto se fundamenta en Cristo Jesús, pero también en la comunidad. Es la fe de la comunidad que acompaña la fe de Cristo. Claro, sin la fe en Cristo, la fe en la comunidad no tiene fuerza. Y Cristo tiene qué fe, tiene la fe de Él, que se sabe que es el Hijo del Padre y que todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo concederá. Y por esa razón Él tiene plena y absoluta confianza en su relación de hijo con el Padre. Entonces la fe implica, en estas dos formas de explicarlo, en una relación profunda entre el Hijo y el Padre, entre nosotros hijos en el Hijo, y que podamos aprender a vivir en esa íntima unión con el Padre. Es un caminar en el amor, es un caminar en la providencia de Dios, es un caminar en la forma con la cual Dios se va manifestando en nuestra vida y nos va concediendo no milagritos por aquí, por allá, porque Dios no es un supermercado de milagros, por lo cual nosotros creemos por los milagros, sino que Dios nos va concediendo lo que Él quiere y tiene preparado para que el reino de Dios pueda transformar el mundo, pueda crecer en el mundo y pueda hacer madurar todas las espigas en granos de trigo que maduros, después molidos, se puedan transformar en harina y en pan, y el pan transformarse en su cuerpo y en su sangre. Es decir, que la perfecta creación de Dios se da en esa capacidad continua de renovar su presencia en el camino de la fe, de la esperanza y de la caridad que nosotros vamos viviendo, para que nosotros, renovados en ese mismo espíritu, podamos vivir en perfecta comunión. El Señor nos dejó el camino sacramental no como una ritualística a cumplir, sino como una realidad a realizar, y valga la redundancia, para poder nosotros traer siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, cada situación que Jesús enfrentó y que la gente le pedía y que los discípulos después le decían, ónchale, ¿cómo va a ser que nosotros no hemos sido capaces? Siempre redunda en el punto fundamental, en el camino de la fe, en el camino de la confianza, en esa íntima participación del misterio de comunión en Cristo, con Cristo y por Cristo, por lo cual todo se da, todo se manifiesta y todo se realiza. Por eso, queridos hermanos, del sufrimiento, de la opresión, todo puede llegar a ser un camino transformativo para que nosotros entendamos que hemos venido a ser miembros de Cristo, pero al mismo tiempo constructores del reino de Dios en el mundo, constructor de la paz, de la solidaridad, de la caridad, de la verdadera salud, no solo corporal, sino espiritual, de esa participación en la obra de la reconciliación y en la obra de comunión que Jesús ha venido a establecer entre nosotros desde el momento que se hizo hombre y que Él transitó en esta tierra, y que con su Pascua lo transfiguró y lo transformó en la única realidad verdadera que permanece, el misterio pascual, la Eucaristía perfecta, la misa continua, donde la boda del Cordero y de la esposa del Cordero, que es la Iglesia, se realiza continuamente para poder seguir transformando el mundo y madurarlo como el grano de mostaza, a punto de fe, a punto de esperanza y a punto de caridad entre todos nosotros. Que el Señor nos ayude a ser auténticos discípulos en la fe. Amén.